amigos y amigas, Sala Chuquicamata presenta Historias Inolvidables, un conversatorio que reúne a los exhabitantes del que fue un gran campamento minero, donde relatos y recuerdos de quienes vivieron en este lugar son capaces de volver a cobrar vida y mantener los mejores años de nuestras vidas, un verdadero patrimonio inmaterial que buscamos preservar. Vamos a iniciar la tronadura en el banco Niña de Cobre de Chuquicamata. Por favor, conectar y trasladarse al punto de iniciación. ¿Escuchado? Se inicia conteo. 3, 2, 1. Fuego. ¿Cómo usted encuentra su vocación y termina estudiando y se va bien lejos usted, ¿ah? Ya. Como comenté en algún punto, yo tuve como muchos problemas como en encontrar lo que quería hacer. Sobre todo porque yo siempre quise estudiar como diseño gráfico o bellas artes, pero igual siempre sale como esta creencia popular de que
tú no vas a poder vivir bien de esas cosas. Entonces, cuando empecé como a buscar mi norte, por decirlo así, eh, empecé a consultar en hartos lados y me acuerdo que en la media probé muchas cosas, estuve en muchas academias, estuve en la academia de teatro, estuve en el coro, pero eran siempre como cosas muy artísticas. Y ya cuando llegué como a tercero medio, empieza a entrar como esta influencia más de la familia, como de querer estudiar o empezar a considerar arquitectura como una opción. Y ahí ¿Y fue quién fue ese como, personaje o esa persona de la familia que te alumbró el camino, Fabiola? bueno, principalmente mis papás no querían para nada que yo estudiara como diseño gráfico o bellas artes. Entonces como que ellos igual me decían así como, pero si igual te va bien en física, te va bien en matemáticas, te va bien como, me iba bien en la generalidad de ramos, el que más me iba mal era química de hecho, Ya. y biología, que eran mis peores ramos Oye, siempre. el Pablo te hace así. El Pablo no lo puede creer. Ya. Lo que más O- mal le iba en química. Pero ¿usted exacto. necesitaba química para estudiar arquitectura? Bueno, uno tiene que saber de todo en la vida. Entonces, exactamente, eso sí. Pero para ingresar a la carrera era un impedimento o ahí No, salvado. no, para nada. Y ahí tuve como la influencia de mi abuelo, mi abuelito Max Olivares, que igual era súper connotado en Chucky, mi abuelo. ¿Y qué le dijo el abuelo? Bueno, mi abuelo como que él era carpintero y también era constructor, hacía como construcción civil. Y como él veía que a mí me gustaba harto dibujar, como que él tenía un taller en su casa, en Chucky. Bueno, acá en Calama también tuvo. Y me llevaba al taller y me enseñaba a dibujar en perspectiva, como con los puntos de fuga y cosas. Y a él como que me empezó a decir, arquitectura puede como llenarte todas esas preguntas o inquietudes que tú tienes, porque igual siempre fui una persona como mucho de pensar en el resto, entonces tenía como un bichito como social dentro mío que siempre me hacía cuestionarme las cosas. Y ahí él como que me fue guiando en la arquitectura y después cuando les dije a mis papás que estaba considerando estudiar arquitectura, como que me dijeron, bien, bien, arquitectura, ya, dale. Ya, ya. ¿Y por qué Y tan lejos, Fabiola? Sin cuestionarlo, ¿no? bueno, Estamos contando historias inolvidables. ¿Por claro. qué irse a Concepción o alguien le recomendó esa universidad o había una tradición en la familia o usted quería irse del norte? Nada de lo anterior, o sea, no había tradición en mi familia como de irse a estudiar lejos y de hecho como que la vida de mi familia es el norte. Bueno, mi mamá es santiaguina, pero cuando llegó a Chuquicamata a los 17 años como que se enamoró del norte y nunca se fue. Y mi papá nació en Antofagasta y después él también se fue a vivir a Chuqui. Entonces como que en realidad me considero como una persona que muy curiosa, que cuestiona mucho las cosas y sentía que era el momento perfecto para conocer otras realidades o otros escenarios. Y de hecho yo quería quedar en Valparaíso, pero no quedé en esas universidades en las que postulé y quedé en mi tercera opción que era la UDEC, que en realidad yo siempre quise la UDEC porque desde que la conocí encontraba que era hermosa como estéticamente y la carrera también como que se veía buena. Entonces postulé y dije, no creo que quede porque yo juraba de guata que iba a quedar en mi primera opción Claro, y no quedé pasa. y bueno, el destino me sacó la lengua y terminé quedando en Concepción y yo feliz en realidad porque no es que quisiera huir del norte, pero sí sentía que era momento de conocer otro escenario. Así que partió a Concepción, pues nos va a contar después cómo fue esa experiencia. Mixi, en el caso tuyo fue una locura, parece elegir la carrera, ¿no? Ser cineasta en Chile es como medio de ciencia ficción todavía. ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo llegué al cine por casualidad, que yo quería estudiar teatro, porque, bueno, yo creo que eso viene un poco de mi mamá también, que ella sabe mucho de teatro, de cine, además, eh, como le comentaba la vez anterior, ella participaba de una compañía o un grupo de teatro que hicieron sus compañeros del trabajo. Entonces yo me acuerdo de chiquitita que los iba a ver. Entonces como que de ahí siento que me quedó el bichito. Y bueno, y pasé por todas estas
parte artística en el colegio, como que me ayudaba, así, no, teatro. Y también di la PA 2 veces, que Ya. yo quería estudiar en la Chile, y bueno, finalmente no se pudo, y un profesor del colegio me dijo que había una carrera como artística en la Universidad de Valparaíso, y era cine. Y Mixi, entré... en teatro, ¿qué es lo que tú más recuerdas? Porque es bien particular practicar teatro, ¿no? Estar en un escenario, viste a tu mamá actuando, usando la Sí, voz, proyectándola. ¿Qué es lo que sí, te llamaba sí. más la atención? Eso, como los ensayos, cuando ensayaban, a veces tenían que usar como unas máscaras, como lo que más recuerdo, como máscaras utilizaban, algunos disfraces, como la ornamentación, el escenario, la utilería que había en el teatro, eso me llamaba mucho la atención. ¿Y tú te Y imaginabas en el escenario? ¿Te imaginabas sí, actuando? en teatro de tabla. Ya, es decir, eso, el típico teatro, no, Sí, no no ese de así en televisión, ¿no? teleserie, Ya, no, ni claro. en cine tampoco, Ya. no era teatro de tabla. Entonces, cuando Y no queda en la Chile, el profesor le dice, mira, acá hay una alternativa, sí, y ¿cómo y era resumirías tú cine. esa alternativa? O sea, ahora es como lo mejor que me ha pasado, creo yo. Ha sido increíble. Yo no tenía idea nada de cine. O sea, yo con suerte había ido acá en Calama, que estaba el teatro municipal, y no sé, película El Rey León. No sé, Ya. no sabía nada de cine. Y llegué y me encantó, me enamoré mucho de la carrera. Me gustó, siento que no fue una mala elección. Y ¿Y eso sí es difícil. cuánto dura la carrera, Mixi? 5 años, o sea, 4, y el último que es la tesis y el proyecto de título, que es hacer bueno, durante todo el año, todos los años hacíamos el primer semestre un documental, y el segundo semestre una ficción, o no ficción, documental no ficción y ficción. Entonces ahí trabajamos también, tuve la oportunidad de filmar en cine, en 16 milímetros, que es toda una experiencia, que no es como ahora, que es como todo digital, y que uno, si se equivoca en una toma, la vuelve a hacer y no hay problemas de recursos o de metraje, como es en el cine, Era más propiamente tal. complicado en ese tiempo, ¿no? ¿Y el título, cómo se resume o qué dice en tu título, Es Mixi? cineasta, Cineasta. sí, ¿Es un cineasta. solo título o tienes también un grado Es del... cineasta y licenciatura en cine, O sea, también podrías hacer clases tú sí, de lo que aprendiste en tu profesión. ¿Ah? sí, sí. Qué bonito eso. Viviana, en tu caso, ¿cómo usted elige Eh, ser o estudiar arquitectura? ¿O de Uy, dónde nace igual. esto? Es como súper largo y ambiguo y no sé si sea tan relevante, la verdad, no sé. Yo lo que quería mencionar un poco era el cambio que fue como del colegio Chucky al colegio en Osorno. Yo entré a un colegio allá que era un colegio inglés y masón también, como que todo se fue traspapelando ahí. Y me acuerdo que yo entré a segundo básico. Y el inglés que yo aprendí en Chucky a mí no me sirvió. Yo llegué, me pasaron el libro de inglés de segundo básico y yo no entendía nada. Quedé aterrada, me acuerdo, así como, chuta, ¿qué voy a hacer? No entiendo nada. Y mi mamá me dijo, oye, ¿quieres que te compre el libro de primero básico? Y yo le dije, sí, para verlo. ¿Ya? Porque yo me acuerdo que en el colegio Chucky a mí me deben haber enseñado como 3 o 4 palabras en primero básico de lo que recuerdo y cosas muy básicas, y en el otro era mucho más vocabulario. Entonces, pero afortunadamente yo tenía, bueno, y siempre he tenido mucha facilidad para los idiomas, así que eso se dio y avanzó así como súper bien. Viviana, o sea, el Eh, problema no era esto de que, porque se habla que hay un inglés británico y un inglés norteamericano con palabras distintas, con pronunciaciones claro, distintas. O mira, había algo que... efectivamente el colegio que yo entré era británico, pero no por eso es más o menos complejo el inglés, sino que hay Ya. un par de palabras que de repente son distintas. Y yo hacía mucho la comparación porque mis hermanos en esa época estaban en otro colegio, un colegio jesuita, que tenían inglés americano. Y él iba como 2 cursos más adelante. Pero el inglés que yo pasaba era más avanzado que el que pasaban ellos. Ah, Entonces ahí comparábamos siempre los contenidos y era súper entretenido eso.
Y en el colegio yo me desarrollé y muy parecido a lo que dijo la Fabi, también en temas de teatro. O sea, bueno, yo quise meterme como en gimnasia y cosas así, pero la verdad que era tan mala y la profe me odiaba, siempre me tiraba para atrás, así que al final terminé saliéndome de eso y me metí a teatro. Y en teatro yo era la tramoya. O sea, Ya. siempre haciendo las escenografías, pintando a la gente. Y eso lo mantuve hasta cuarto medio. Y que de Oye, ahí, en el teatro todos son importantes, ¿ah? sí, pues obvio, Porque a son veces todos como que complementos. se piensa que el que sube el telón o baja el telón o ordena no tiene mayor importancia, pero si él se equivoca, destruye todo Claro. el trabajo que ha hecho el equipo completo del grupo de teatro. No, y aparte yo era como el reemplazo perfecto, porque como ¿Ya? también iba a todos los ensayos, yo me sabía todos los papeles, entonces siempre Se fallaba perdió todo el alguno y yo billete. podía ahí parcharlo rápidamente. ¿Y te tocó alguna vez reemplazar? Sí, pues en una obra reemplacé 2 papeles en, en la No te misma puedo obra creer. Sí, y fue muy divertido eso, sí, y cero problema. cero problema, porque me lo sabía de memoria, o sea, ¿Y cómo y éramos llegamos a un la grupo. arquitectura? A la arquitectura, ¿cómo llegamos? Llegamos porque, bueno, a mí siempre me gustaron muchas cosas artísticas. Después igual me metí en el coro, la música también es algo que me gusta, si en algún momento después tuve una banda también. Y, y yo quería estudiar arte, en realidad. Quería estudiar arte, pero no estaba así como tan convencida de que fuera lo mío. Así como decía Claudia, de repente nos hacen tomar esa decisión súper fundamental en una época que de repente no estamos muy maduros o muy claros. Y de repente nuestros padres ni siquiera saben de qué se tratan las carreras. Yo les comentaba el otro día que respecto a la arquitectura hay como una gran ignorancia generalizada. O sea, todos ven que los arquitectos hacen casas, hacen edificios, y resulta que la arquitectura puede ser mucho más que eso. O sea, hay infinitas posibilidades. Y si a mí me lo hubiesen planteado así en un inicio, quizás hubiese sido más atractivo. Y el otro mito, bueno, yo en el colegio era seca para los ramos científicos, por la matemática, la química, me iba súper bien, menos en la física, extrañamente no tengo idea por qué, nunca lo entendí, pero me iba pésimo. Y en los humanistas me iba muy mal, muy mal. Y resulta que arquitectura, después cuando yo empecé a estudiarla, descubrí que era una carrera humanista. Ese es otro Y mito entonces, ¿ah? O sea, sí, que la arquitectura la relacionan más con la construcción, dices tú, con lo de hacer edificios. Y claro. finalmente, cuando conversamos previamente, tú nos comentaste que la arquitectura llegamos a la conclusión que es un arte. O sea, sí, o sea que más allá de un arte, no sé, pues tú puedes tener un arquitecto que no necesariamente construye. Hay arquitectos tasadores, o hay otros que derechamente se dedican a investigación, a clases, o otros que ven más parte social. No sé, pues es como súper amplio. Y yo llegué a estudiar eso porque mis papás me dijeron, ¿por qué no estudiar arquitectura mejor, hijita? Pero fue como así como muy contacto. Pero yo creo que si hay algo que a mí siempre me influenció en el tema como estético y el arte, es que mi papá es dentista y es dentista estético. Entonces yo siempre iba a su laboratorio y ahí yo jugaba, él me pasaba materiales y cosas, o estos Las piezas típicos dentales. dientes, los moldes de los dientes, él me pasaba los que no le funcionaban y yo podía ir jugar con maquinitas. Entonces siempre estuve como con ese lado así medio estético metido. Viviana, ¿y Y dónde después, estudiaste tú la carrera? en la Universidad de Concepción. Ah, ya. Para mis padres, en la gloriosa Universidad de Concepción. Y todos los U de Conce de esa época son como súper, ¿cómo se llama Se esto? ponen Ya la su camiseta por la estandarte ahí. universidad, ¿ah? Claro. Así, El orgullo total. Carlita, en tu sí. caso, ¿cómo llega usted al periodismo? Yo sé que usted tuvo un tío que era periodista, un destacado periodista chuquicamatino, don Mario Lira Sola. ¿Cómo llega usted a decidir estudiar lo mismo que el tío? Fue por culpa de él, Ah, en realidad, fue todo por culpa de él. No, él, como él era relator de los partidos de Cobreloa, él siempre me llevaba las casetas. Yo veía cuando estaba él, cuando estaba Freddy Paniagua, Mario Roberto Ramos con él también, Joaquín Campos relatando los partidos. A mí me gustaba esa emoción, esa adrenalina que veía mi tío, que cada vez que Cobreloa metía un gol, qué lindo, qué bonito, se me emociona el corazón y Cobreloa, y se ponía hasta a llorar mi tío
relatando los partidos. Que eso es lo que tenemos todos los liras, yo creo que la mayoría Ya. somos La muy pasión. ¿no? Y son de que yo quiero ser periodista, porque mi tío me llevaba a los partidos, después yo empecé en Chucky a creerme periodista, había en ese entonces, y de hecho lo busqué ahora y no lo encontré, hay unos micrófonos que son plásticos que uno les pega y hace como un eco adentro. Por esos micrófonos yo andaba entrevistando a la gente en Chucky. ¿Y de dónde sacaste esos micrófonos, Carlita? Los vendían en la feria. Ya, pero tú se lo pediste al papá, a la mamá o al tío te lo regaló. No, a mi mamá. Ya. A mi mamá me lo compró. Ah, Mi mamá los y compró. ¿Ya ahí? mi mamá también lo compró. Y bueno, yo iba con el micrófono, iba a Cobrecop a entrevistar gente, iba cerca del monje o me iba a la feria a entrevistar gente. Y le preguntaba cualquier cosa, cualquier cosa. Hola, ¿usted dónde es? ¿Dónde vive? Mi nombre es Carla Lira. Mucho gusto. Siempre así. También cuando salía el tema de la Teletón, yo empezaba con una bolsita de plástico a pedir plata para los niños de la Teletón, tenemos que abortar en el colegio igual. De ahí nació el espíritu. Quería ser como Mario Kreuzberger, pero chuquicamatina. Ya. Y de ahí empezó. Después de básica media estaba la Academia de Periodismo en el Colegio Chucky. La tenía a cargo el profesor Héctor Flores. Ya, ingresé. El profesor de lenguaje. El Era típico profesor de lenguaje. ¿Ah? Sí, el típico profesor de lenguaje. También trabajó en medios de comunicación, en radios también. Y ahí ingresé y el profe dijo, ya vamos a tener un programa de radio. Estaba otros compañeros, estaba Juan Pablo también. Y ahí tuvimos el programa Generación Espontánea. Estuvimos un tiempo en la Carillón, en la Topater y en la Ritmo Impacto. Estaba en tercero y cuarto medio. Y en ese entonces hacíamos programas de música, hablábamos de cine, hablábamos de arte. Ese era el programa que tenía. ¿Ya que se dedicaba ahí en el programa? ¿Qué espacio tenía? No, éramos solamente 2 personas que estábamos locuteando, que ¿Ya? conversábamos, así invitamos a la Era gente. misceláneo, tenían que hablar de todo un poco. Claro, claro, de todo un poco. Y después ya cuarto medio llegó la hora de tomar decisiones. ¿Qué área vas a tomar? ¿Vas a ser periodista o es solamente un hobby? Yo me conté, no, yo quería ser periodista, mi mamá, mi papá, no, ¿cómo vas a ser periodista si tú eres tan buena en matemáticas? Y en verdad me iba excelente en matemáticas, cosa que el lenguaje no era así. O sea, me encantaba todo las comunicaciones, pero a mí el lenguaje me iba pésimo, 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 o sea, yo era cuatrera, y aún así quería estudiar periodismo. Bueno, di El tío te había marcado mucho, parece. ¿Ah? Tú dijiste, yo quiero hacer esto, viste que tu tío lo hacía muy bien y dijiste, yo quiero seguir ese camino a como dé lugar. Y finalmente cuando postula, ¿cómo es esa postulación? Cuando doy la PSU, tuve los resultados y fue horrible, porque me faltó un punto para entrar a periodismo en la Católica del Norte, que era donde yo quería estudiar porque mi tío había estudiado ahí. Me bajoneé, me deprimí mucho, empecé a ver las otras opciones y finalmente dije, ya, voy a estudiar administración pública porque también está dentro del área de las humanidades y tiene un poco de derecho, que también era el área que me interesaba un poco. El día que fui a matricularme, iba con un amigo, que él se ubicaba en Antofagasta, y me dice, bájate. Y yo, ¿por qué? Bájate de la micro. Ya, nos bajamos a la micro, ¿qué pasó? Entramos a la sede de la Universidad del Mar en Antofagasta. Me dijo, tú no vayas a estudiar administración pública, vas a estudiar periodismo porque a ti te gusta, te apasiona, así que lo siento mucho, vaya a matricularte acá. Y yo voy a esperar que tú te matricules. Churra, ya, me matriculé y llamo a mi mamá. Mamita, hija, ¿cómo le fue la matrícula? Madre, yo me matriculé en periodismo. Pero hija, ¿cómo si no alcanzaste en la Católica? No, mamá, estoy en la Universidad del Mar. Mi mamá me dijo, bueno, ya lo hiciste ya, la única beneficio que yo voy a conversar contigo, que una estipulación que te voy a poner es que durante el primer año de la carrera tú tienes que sacarte súper buenas notas. Si a ti te va bien, ahí me vas a demostrar que realmente tú quieres ser periodista. Si te va mal, olvídate que te voy a pagar la carrera y vas a estudiar lo que yo te digo. ¿Y te dio un año, Carlita? ¿Te dio un año para demostrar que tu vocación era esa? Sí, mi mamá me dio un año. ¿Hiciste el primer año en la Universidad del Mar? Sí,
súper ¿Y bien. seguiste ahí o te cambiaste después de universidad? No, después seguí un año más. De hecho, me habían dado la opción de cambiarme a la Católica del Norte, porque tenía muy buen promedio, tenía promedio 6.8. Y finalmente salió la beca Talento Joven del UNIAC. Salió una publicidad, beca Talento Joven del UNIAC. Yo dije, ya, vamos a ver qué tal. Postulé por postular y me gané la beca La unidad queda en Santiago. en Santiago, en la Universidad de las Artes y la Comunicación. Mamá, quedé en periodismo en la UNIAC, pero ¿cómo si casi estás estudiando la del mar? Mamita, me gané una beca. Oh, ya. Y ahí la maratón para ver dónde me iba a quedar en Santiago, porque mis tíos, los primos de mi papá, que son como mis tíos, no me podían recibir porque la casa es chiquitita, el corazón es grande, pero la casa es chiquitita. Carlita, Así vamos a hablar de eso. que, Vamos ¿sí? a hablar después entre todos, ¿cierto? ¿Qué significa para los chuquicamatinos y chuquicamatinas salir de nuestras tierras e irnos a otro lado a estudiar con todo lo que eso Claro, implica? ¿Ah? Pablo, claro. ¿estás ahí? No, Pablo está cumpliendo, dijo él dijo que estaba cumpliendo. Ah, ya es la Sí, función sí, de sí, que papá, estaba persiguiendo al Pipo que no sé dónde está escondido. sí. Lo estaba persiguiendo, pero todo estaba Pero ya los tiene ahí atentamente. Sí, está en mi atentamente. radio, está en la pieza. Sí, sí. Sí, estaba Pablo, en escuchando el todo. caso tuyo, ¿cómo llega a geología? Porque por ahí supimos que tú querías estudiar ingeniería civil química o algo así, algo Sí, relacionado con los químicos. ¿Y cómo sí. termina en geología? O sea, siempre me gustó el área científica, yo creo que por mi mamá y también por mi papá, que los dos tienen esa área. Mi papá es profesor de química, mi mamá estudió química y farmacia, entonces siempre estaba esa área científica. Y también me iba bien, entonces era como natural pensar que iba por ahí mi camino. Nunca pensé estudiar una carrera humanista ni nada. A pesar que en el colegio, en gran parte del colegio, estuve en la banda instrumental del colegio, tocaba el clarinete, eh, así que estuve, no sé, desde sexto hasta cuarto medio en eso, en la banda. Igual me gustaba, iba a los ensayos, tenía las presentaciones. Hasta el día de hoy me gusta la música, pero no como para dedicarme a eso. Ah, pero Así que también pensaste en algún momento, ¿no? no ¿Pensaste en para lo dedicarme a eso. ya? No para dedicarme a eso, pero me gustaba. Pero siempre pensé en dedicarme a un área más, como más científica. Entonces, eh, creo que la ingeniería era una de las posibilidades el área química, es más de proceso. Y me fui a Concepción porque ahí estudiaban mis hermanas también. Las dos, digamos, uno trata así como a sus hermanas mayores, sin que nadie te diga nada, porque yo nunca tuve ni una exigencia de mis papás, ni, o sea, siempre me dejaron, digamos, elegir lo que yo quisiera, donde sea. Tenía esa posibilidad por lo menos de hacerlo. ¿Y en ese Eh, tiempo ya la carrera de geología era conocida o más bien estaba como más escondida, no se hablaba mucho de geología? Era conocida por el rubro minero. En Concepción no es una carrera que sea muy conocida. De hecho, hay mucha gente que pensaba que era así como asociada como a la teología, como que porque es otro rubro, la gente se dedica a otras cosas, entonces como que esa área no es muy conocida en la universidad. De hecho, está más arriba de un cerro, como que súper aislado. Eh, entonces, un año estudié ingeniería y cuando ya estuve como en el primer semestre ya dije, no, esta cuestión no es para mí, como que siempre quise geología, la verdad. Y cuando postulé a Plan Común de Ingeniería, no sé por qué lo hice, fue el momento de pintar el círculo, porque postulé en ingeniería y postulé en geología, en segundo lugar, y quedé en ingeniería. Ah, He ya, sacado un buen puntaje, entonces ya. quedé en lo que quería, así que el año siguiente di de nuevo la PA, soy más viejo, y ahí postulé a geología en primera opción. De ahí quedé, y ahí mi segunda opción era geología en la norte, y después, no sé, rellené como muchas carreras para abajo para no quedarme sin nada, pero en el fondo quería geología o en la de Conce o en la Católica del Norte, que eran mis dos Y en posibilidades que yo quería. síntesis, Pablo, ¿qué hace un geólogo o una geóloga? ¿A qué se dedica específicamente? Es un área súper amplia. Aquí en Chile las carreras salen como sin especialidad. Hay en otras partes del mundo en que las carreras salen con subespecialidades súper como particulares. Acá es una carrera más general
y los geólogos se dedican a estudiar cuál es la evolución que tiene la Tierra desde su origen. Entonces caracterizan sus recursos minerales, los recursos hídricos que pueda tener, peligros de riesgos naturales, estudian los terremotos, los sismos, los volcanes. Hay una infinidad de cosas que uno puede estudiar desde lo micro hasta lo macro, hasta las cordilleras. O sea, está asociado en muchas cosas. Lo que más se conoce es minería, pero hay muchas otras instituciones que también lo generan, como las mecánicas de suelo, con los trabajos de ingeniería, obras civiles grandes, por ejemplo, planificación territorial, dónde se puede construir, dónde no. Aquí en Chile sabemos que siempre hay episodios complicados cuando hay aluviones, por ejemplo, tsunamis, que se construyen en zonas que no deberían haberse construido, y eso lo saben los geólogos también, pues dónde se puede Eso construir lo dicen y los dónde no. geólogos, tienen eso clarito. O sea, es más Claro, cerca pero, de la ciencia, ¿no? Tú mencionabas que claro, geología claro, es más científico, son estudios específicos que tienen que hacer para alumbrar al claro, resto de las profesiones, ¿no? correcto. Es como la información base. Eh, por ejemplo, en una mina que funciona, en una mina de cobre, por ejemplo, que esté produciendo, los primeros en llegar son los geólogos. Llegan, encuentran un yacimiento, tienen que caracterizarlo, después vienen los ingenieros en mina y hacen un plan minero, después vienen los metalurgistas, y después todas las profesiones asociadas a donde está la minería, pero los primeros que llegan son siempre los geólogos. Después ya pierde el protagonismo, obviamente, nunca llegan a ser gerentes, pero Ya, ya, eso ya se ya, lo llevan los ingenieros. Ellos ya. son los jefes Ese siempre. otro cuento, pero veo que te has Claro. realizado en tu carrera y al parecer fue realmente lo que a ti te Sí, gustaba. estoy súper contento de mi carrera. A pesar que uno no sabe mucho de qué, con qué se va a encontrar, ¿ah? Uno ve los ramos, ve las mallas que uno va a tener, y se imagina un poco, pero en la realidad uno estando en la carrera, incluso después trabajando, uno tampoco, aunque se titule de la carrera, tampoco se va a imaginar cómo es el trabajo realmente, porque hay muchos ramos que uno nunca más vuelve a ver. En mi caso particular, ¿cierto, Filipo? Él es Filipo. Hola. Eres el menor, el conchito. Entonces, Ya trabajando en terreno, dices tú, es otro el es otra cuento, cosa, el mundo laboral es muy diferente, hay como muchas, pasa en muchas profesiones, ¿no? sí, Que cuando claro, la teoría es muy diferente a la uno práctica. sale como muy científico y quiere cosas, pero la pega es súper, es mucho más ejecutiva, hay muchas otras cosas, hay otras ideas que hay que tener también, o sea, yo creo que el éxito profesional de alguien depende de muchas cosas también, no solamente de dónde saliste de la universidad, de dónde estudiaste, el trabajo propio, es ser responsable, ser transparente, ético. Hay muchas otras cosas que no te las da siempre la universidad, sino que viene de la familia. Y esa Y era de eso vamos a conversar ahora, Pablo, porque el chuquicamatino y la chuquicamatina tenemos ciertas características que nos hacen especiales. Yo comencé de inmediato hablando la experiencia escolar que ustedes tuvieron, desde cuando chiquititos hasta cuando eligen su profesión y finalmente la comienzan a ejercer. Pero Pedro, uno de nuestros productores y editores, él es habilidoso en conversar acerca de la parte más familiar, más humana. Yo quisiera, Pedro, que tú tomaras, ¿cierto?, la batuta y conversaras con nuestros jóvenes profesionales, cómo fue esa experiencia, ¿no?, de tener que irse del mineral a estudiar afuera, qué significa para los demás una chuquicamatina o un chuquicamatino, y cuáles son las proyecciones que finalmente ellos tienen. Le dejo la palabra, Pedro. Gracias, gracias Judy. La verdad es que escucharlos atentamente a nuestros jóvenes invitados te refresca el alma y el corazón, la verdad. Y, y acá voy a leer algo que hoy día lo escuché y me hizo mucho sentido. Y creo que va para todos los que están acá en nuestra sala. Dice, nuestros viejos nos dejaron un legado que es un luchar siempre por lo que queremos y deseamos. Creo que eso nos da sentido a todos los que somos chuquicamatinos, porque nuestros padres, abuelos, bisabuelos dejaron muchos legados en Chuquicamata.
y creo que todo aquel que ha vivido, vive, porque ya no se vivirá en Chuquicamata, creo que tenemos algo, mucho de eso. Y en ese sentido, me gustaría empezar con Viviana. Viviana, nosotros, bueno, no nos conocemos de ahora, ya nos conocemos hace bastante tiempo, hemos seguido tu carrera, más que de arquitecto, digámoslo, de editora, de escritora. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de investigar de Chuquicamata para lograr un libro bastante exitoso. Sí, bueno, yo siento que ese libro dentro de mi vida realmente fue un hito en varios aspectos. Fue como un hito de cerrar ciclos, porque yo siempre he sido una persona muy curiosa, con mucha creatividad y como con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y yo creo que hasta ese libro nunca había terminado algo. Y ese libro fue una de las primeras cosas que yo realmente terminé y sorprendía realmente. Y cómo me picó el bichito por escribir ese libro fueron por varias razones. Una fue de que yo vi que cuando dijeron que el campamento se iba a tener que mover a Calama, y que todas las personas estaban hablando, chuta, ya, pero tenemos que proteger el Teatro Chile, el auditorio sindical, la parroquia, las escuelas, como que todo estaba muy centrado en el centro del campamento y era como eso. Y yo decía, oye, pero ¿qué pasa con las casas? No sé, a mí si hay algo que más me llamaba la atención del campamento era tanta casa que había y que eran como piezas de casas iguales, digamos. O habían otros sitios en los que en algún momento hubo casas y que yo nunca supe que ahí en algún momento habían habido casas. Todos esos enigmas. Entonces dije, yo tengo que conocer esto, tengo que investigarlo y nadie lo está haciendo, nadie lo está viendo, nadie lo estaba valorando en ese momento. Entonces ahí yo empecé como loca a sacar fotos, a levantar información dentro de lo que yo podía en el fondo. Y eso en el tiempo fue evolucionando. Y en esa época yo partí cuando estaba escribiendo la tesis de arquitectura. De ahí salió como la inquietud del tema. Porque el libro en realidad se editó 8 años después. Entonces, más o menos algo así fue. Gracias, gracias Viviana. Y Fabiola, si bien tú aún eres estudiante, ¿cuáles son tus proyecciones a futuro? Me da ansiedad. Bueno, es que justo estoy en ese año como de sacar mi título y ver qué va a pasar conmigo. Bueno, yo antes de entrar a la universidad me di un año sabático porque mi familia estaba pasando un proceso en el que mis papás se divorciaron. Entonces no sentí que era como el momento idóneo para irme. Y en ese año yo aprendí a tatuar, que fue algo que hasta el día de hoy me ha servido como ingreso extra e independencia. Y mis proyecciones a futuro, en realidad me gustaría seguir como lo estoy haciendo ahora, seguir escribiendo de Chucky, porque igual Viviana ha sido un referente para mí, como encontrar su libro. Yo vi su libro cuando lo publicó porque en una comisión de arquitectura me fue muy bien, me saqué como un 6 en una entrega final y el profesor Leo Ramos me entregó el libro de Viviana como forma de regalo. Y ahí yo lo empecé a leer y justo me tocaba dar seminario. Y ahí dije, yo no puedo dejar, yo creo que es la misma inquietud que tuvo Vivi, que yo no podía dejar que desapareciera lo que hubo en Chucky. Y ahí empecé como a estudiar y dije, ya voy a hacer algo urbano de Chucky porque veía muchas investigaciones sobre Chuquicamata, pero eran como más arquitectónicas. Y a mí me picaba todo lo demás de los sistemas urbanos, de las relaciones humanas que se daban en Chucky. Entonces, en realidad mis proyecciones futuras va a ser donde me lleve la vida. Obviamente, titularme es mi proyección ahora como lo más importante para mí, pero
si me sale un trabajo de patrimonio, lo cual no sé si llega a pasar, pero si pasa estaría muy feliz. Si tengo que trabajar en la Municipalidad de Conce como arquitecta, lo voy a hacer. Si tengo que ganarme los primeros meses tituladas como tatuadora, también lo voy a hacer. Pero a la final como que me gustaría mucho seguir el trabajo con respecto a Chucky, como el trabajo de patrimonio. Gracias, Viviana. Carlita, nos conocemos hace bastantes años y tuve la fortuna de ser en más de una oportunidad tu entrevistado. Y creo que esa pasión la llevas en el corazón. Y ayer subimos de otra pasión o días anteriores de otra pasión que es la enseñanza. ¿Y cuál es tu proyección? A ver, mi proyección profesional es seguir mezclando el periodismo con la educación, que creo que se puede potenciar porque también ayudamos a lo que los alumnos empiecen a tener su propia opinión. Muchas veces los niños tienen miedo a expresarse. Y trabajando otra vez con el periodismo y con las clases de lenguaje, los niños se pueden expresar de mejor forma. Eso es lo que siento y pienso yo y es lo que espero poder seguir logrando. Ahora, con respecto al tema de Chucky, bueno, el año pasado yo pasé por varias decepciones con el tema de Chucky, decepciones personales, pero a mí me gustaría también trabajar en el área patrimonio, porque encuentro que también puedo aportar dentro de ese punto. O sea, no muchos saben, pero yo estoy también haciendo un libro con relatos de mismo Chucky Camatinos. Espero terminarlo, porque en verdad es un arduo trabajo, porque me imagino que, por ejemplo, Viviana se demoró cuántos años en poder sacar a su bebé, porque es un bebé el libro, es un hijo que uno aprende a querer, aprende a valorar y agradece día a día. Eso es lo que más me gustaría a mí, porque, y también que las generaciones de mi edad y las más pequeñas que alcanzan a vivir en Chucky conozcan la historia a través no solamente del patrimonio humano, sino que también darse el tiempo de ir a una biblioteca y pedir libros. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, yo estuve un año yendo todos los días a leer todos los oasis, a leer todos los Chile Weeklies, a leer toda la información que había en el área musical, en el área antropológica, en el área minera de Chucky. Y yo creo que ese fue el año donde más aprendí del campamento y de historias, por ejemplo, o también uno empalparse con ir al cementerio. Por ejemplo, si uno se pone a conversar con don Pedro, con el panteonero, hay mil historias de personas que ya no están, pero que dejaron un legado que no muchos conocen. Por ejemplo, el conde de Luxemburgo, que pocos lo conocen, y él escribía en el Oasis, escribió unos poemas hermosos. O por ejemplo, el niño de la espina, que murió en Chuquicamata en el B10, en el Colegio América, electrocutado, y que tiene una historia muy linda. Jorge Maiclan. Exactamente. Exactamente, usted lo ha dicho, el nombre. ¿Usted sabe por qué se llama el niño de la espina? Alfredo Maiclan. Eso. Sí. A Jorge se llamaba el papá. Disculpa. Sí, el niño de la espina. Muy linda esa historia también. Eso me gustaría poder lograr a futuro. Carlitos, la verdad es que tú has hecho un pequeño recuento de lo que nosotros queremos y estamos haciendo por Chuquicamata. Esta sala Chuquicamata, esa es una de sus finalidades, que la historia quede plasmada en algún lugar, que nosotros lo queremos hacer en un video, para que las generaciones que están detrás de nosotros sepan lo que es Chuquicamata. Porque si bien hay chuquicamatinos, pero no todos saben de su historia. Y eso es lo que nosotros queremos dejar como legado. Y estos viejos y jóvenes que estamos acá es lo que pretendemos a futuro. Gracias, Carlita, por tu opinión. Gracias a usted. Mixi, en nuestra conversación anterior también nos comentaste de
documental que tú realizaste sobre Chuquicamata, y eso nos demuestra que el hecho de que hayas nacido, pero que tu infancia y juventud la hayas hecho íntegramente en Calama, no significa que no tengas un cariño por Chuquicamata, y tú así, tengo yo entendido, lo dejaste plasmado en un video o en un documental. ¿No podrías comentar algo de eso, por favor? Sí, el documental se llama La clausura del desierto y se gestó cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando. Y como que me empezó a picar el bichito de empezar a hacer algo con todo este tema del cierre, del campamento, del traslado de las familias a Calama. Y bueno, también al largo trabajo, como todo, estuve 7 años investigando, buscando también financiamiento, golpeando puertas. Y bueno, una de las personas que también me ayudó, que está acá, don Sergio, con su señora Susana, ambos fueron súper claves también en el desarrollo del documental, porque me ayudaron porque yo siempre quería hacer un documental, pero no con personajes tan conocidos que fuesen del campamento, sino que un poco más anónimos, como de vecinos y vecinas más anónimas y no tan conocidas para Chuquicamata, y a partir de ahí hablar de lo que era el arraigo por un lugar, por la identidad, por lo que uno siente hacia un espacio, la identidad que uno tiene, y del traslado, de cómo se vivió el traslado del campamento de Chuquicamata a Calama. Mi mamá también me ayudó, ahí también entrevistamos a algunos compañeros de ella, de hecho grabamos a un compañero de ella que grabamos justo su traslado de Chuqui a Calama. Y bueno, la idea era mostrar este trabajo y que Chuquicamata no se diera a conocer, que no solo era una mina, que no es solo una mina donde se extrae el cobre, sino que en Chuquicamata también existían personas, vivían personas en el campamento, había toda una comunidad ahí, y eso darlo a conocer hacia afuera. Eso era mi intención con el documental. Creo que se ha logrado un poquito, se exhibió bastante en varios festivales importantes en Santiago, les gustó harto. Estuve en un festival súper importante que se llama FIDOX, que es el Festival de Cine de Documentales de Santiago, y quedaron muy impactados, les gustó mucho estos personajes que tiene Chuquicamata. También se mostró afuera, estuvo en Australia, en México, el documental mostrándose en algunos festivales de cine, lo cual para mí igual es importante, y ya lo hice hace 10 años. Y ahora, como les comentaba la vez anterior, es que ya tiene imágenes que grabamos en 2010, que ahora ya no existen, que son historia, que son patrimonio, y que instancias como esta son bonitas porque ayudan también a relevar como todo lo que hay, el material que se saca. Eso. No sé qué más le puedo. Gracias, Mixi. Ojalá podamos tener en un futuro un conversatorio nuevamente con tu persona y que nos muestre ese material que creo que debe ser muy interesante e importante. Y yo encantadas y abiertas a que lo mostremos en algún momento. Yo feliz. Gracias.